Buenas tardes. Hoy nos encontramos el doctor Pedro Castro vamos a analizar los acontecimientos ocurridos en la última semana que transcurrió. Vamos a evaluar diversos tópicos, Pedro. Por ejemplo, las medidas económicas que el presidente Maduro y su equipo económico anunció a través de el general Marcos Rodolfo Torres y el doctor Nelson Merente, presidente del Banco Central. ¿Qué opinión te merece esas medidas? Bueno, es otra farsa más del gobierno, tratando de producir efectos mediáticos en relación a la situación económica del país. En realidad, desde el punto de vista, la única medida que se anunció fue, a comienzo de la semana pasada, fue que se iba a instrumentar un nuevo esquema cambiario donde lo que estaba claro era que permanecía el 6.30 para alimentos y medicina. Y se anunciaron la unificación del SICAD 1 y el SICAD 2 y un tercer mercado que se iba a regir por la oferta y la demanda, incluyendo institucionalmente a las casas de bolsa. Ahora bien, esta es una situación absurda, porque eso prácticamente no modifica en nada la situación. El problema está en que ahora se vuelve a anunciar esta semana, la misma semana pasada, el que se unifica el cambio del SICAD 1 a 12 bolívares, en donde también va a haber una cierta fluctuación del cambio, de acuerdo a la participación del... Pero fíjate tú, Pedro, de 6.30 salta a 12 bolívares. Claro. ¿Qué significa eso? Un incremento del 100%. Exactamente. Cuando la República Civil, vamos a llamarlo así, cada vez que el gobierno de turno implementaba o instrumentaba un cambio una devaluación, tal cual como ocurrió la semana pasada, implementaba unas medidas económicas, unas compensatorias, unas políticas sociales para atenuar la crisis económica. No hay ninguna medida de ese tipo, pero es que el problema está en que no se queda ahí la película continúa hasta que el jueves de la semana pasada se anuncia una cosa que es una barbaridad, que es la macrodevaluación a 170 bolívares. Es decir, que el supuesto mercado que va a funcionar de acuerdo a la oferta y la demanda inicia como precio inicial 170 bolívares por dólar. Es decir, un poco menos de 20 bolívares en relación al dólar paralelo. Entonces, es una barbaridad. Para ubicarnos en el contexto, se mantiene el dólar a 6.30 para alimentación y medicinas. El SICAD se unifica a 12 bolívares. A 12 bolívares. Y en la subasta se eleva el 2.598% a 170 bolívares, claro. 20 bolívares por debajo del mercado paralelo. Claro, eso es una barbaridad. Eso que va a traer, sin un programa compensatorio, eso va a traer una situación desastrosa en la situación del país. Y lo más, es decir, en primer lugar, Winston, hay que ser muy claro. Aquí no van a desaparecer las colas, ni va a desaparecer el problema del desabastecimiento, porque el problema no es tanto el monto que se le ponga administrativamente el dólar en los diferentes mercados. El problema es si hay dólares o no hay dólares. El problema es si hay dólares para 6.30, si hay dólares para un mercado a 12 bolívares o hay dólares para mantener una subasta y estabilizar ese dólar en 170. El problema es que esos dólares no están. No existen. No existen. El gobierno no tiene dólares. No tiene dólares. En otras palabras, lo que hizo fue acercar más nada al mercado negro, al mercado paralelo, al innombrable, claro, al que metían preso, aquello que el presidente de la República dijo más de una oportunidad que iba a meter preso, le iba a quebrar el espinazo al dólar paralelo, al dólar today. O sea, acercó con los 170 bolívares a ese mercado paralelo. Claro, pero lo que es peor aún, ¿qué ocurrió en la semana esa? En esa última semana, que el primer anuncio que tira el ministro Jaime Gertrudis es la instrumentación de lo que se ha denominado el paquete Maduro. Aumentan las tarifas del transporte público urbano y suburbano 40%. Exacto. O sea, no han aumentado la gasolina y se produce ese aumento. ¿Y a qué precio vienen los cauchos? ¿A qué precio vienen los repuestos? ¿A qué precio vienen las pinturas? Van a venir a 170 o más. 170 o más. Porque es que el tema no es solamente el hecho criminal, ¿verdad? Absolutamente
desconsiderado contra la población más pobre, que ya sufre una inflación de más del 100%, ¿verdad? O del 100% o más, sino que encima de eso no hay ninguna medida compensatoria, pero además de eso, tampoco el gobierno tiene ninguna medida para estabilizar el cambio, porque lo que hicieron fue medidas administrativas. Pero ¿dónde está la disminución del déficit fiscal? ¿Dónde está la disminución del gasto corriente? No el gasto social, ojo, porque nosotros, ni tú ni yo, estamos argumentando a favor de la disminución del gasto social, sino del gasto administrativo, del gasto burocrático, ¿verdad? Lo que se nota, Pedro. ¿Dónde está? No, pero déjame terminar esto, Winston. ¿Dónde está la disminución de la emisión inorgánica de dinero? Sin esas medidas, Winston, el cambio va a seguir desbocado. Va a seguir desbocado. Y eso va a tener unas repercusiones terribles sobre el modo de vida de la población, sobre el deterioro de las formas de vida de la población pobre, pero también de la población de clase media, porque nosotros tenemos una clase media absolutamente empobrecida, hermano. Lo que es peor, Pedro, lo que es peor, no se han leído el informe sobre las misiones, el desempleo y la inseguridad que emitió la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. Y la Central. Y la Universidad Central. O sea, estamos ante la presencia de una improvisación total y absoluta. ¿Usted se imagina? Contra la vida de los venezolanos. Contra la vida de los venezolanos. De gente que se está muriendo en los estacionamientos del Hospital Clínico Universitario o en el estacionamiento. Tal cual como ocurrió la semana pasada. Como ocurrió la semana pasada. En que en el estacionamiento del Hospital Universitario, el Clínico Universitario, falleció un paciente que estuvo esperando una cama en un vehículo, en el estacionamiento. O sea, a ese nivel hemos llegado, Pedro. Y este gobierno manifiesta o una torpeza absoluta, una incapacidad o no lee. O sea, en gobiernos anteriores, eso lo viste tú y lo vi yo, cuando había una devaluación, habían programas sociales compensatorios. Así es. Seguimos, el gobierno insiste en las misiones. Las misiones tuvieron un éxito rotundo en un momento crucial de la vida política nacional. Pero las misiones no sacaron al venezolano de a pie de la pobreza. Pero el problema está en que además de eso, Winston, el problema está en que el gobierno está desatendiendo las misiones porque no tiene dinero o porque no quiere destinar dinero a esas misiones. Ahí está el tema de las encuestas que tú acabas de mencionar. En esas encuestas que tú acabas de mencionar, que son 3 estudios muy serios, ¿qué aparece? En primer lugar, que el nivel de asistencia de la población no pasa del 20%, que hay un 11 y pico por ciento, un 11, algo por ciento, que atiende a un sector que ellos llaman el sector no pobre y un 8% que atiende a la pobreza extrema. Pero del 11% atendido al sector no pobre, el 40% no necesita las misiones. Entonces, hermano, es decir, el problema es que si en algún momento la visión es importante, es en este momento. En este momento en la cual un inmenso porcentaje de la población está siendo desasistida, está sintiendo que el Estado le está retirando la asistencia. Paradójicamente, es decir, el gobierno hace una macrodevaluación de 2.598% en el momento en que Mercal, PDVSAL, etcétera, etcétera, le están retirando la asistencia en alimentos, medicina y otros rubros de extremada importancia a la población. Pero paralelo a ello, en el mundo, la semana pasada, el domingo, en el periódico Le Monde y el periódico de Francia y el periódico The Guardian de Londres, publica un informe que cayó como una bomba en la sala de máquinas de un barco, es decir, o en la línea de flotación del submarino, donde publican la famosa lista Falciani, donde están cerca de 100.000 cuentavientes en el banco Hong Kong Shanghai Bank Corporation, HSBC. Está entre los 5 bancos más importantes del mundo. ¿Qué ocurre allí cuando publican esa lista? Que surgen 2 instituciones bancarias venezolanas, el Banco del Tesoro y Bandes, los bancos, los entes financieros de la República. Emblemáticos. Además. Emblemáticos. Claro. Que colocan su primera colocación de dinero, la hacen en el año 2005 por $700 millones. Y lo hace el Banco del Tesoro. Y la persona responsable y encargada de movilizar esas cuentas es el hoy ministro
de las Finanzas Públicas y vicepresidente del área, el general Marco Rodolfo Torres. De igual manera, en Bande hacen otra segunda colocación en el año 2006, que es el teniente Alejandro Andrade. Por supuesto, allí hay un hecho muy importante de que cuando más el país necesita de esos recursos, el presidente de la República sale a pedir dinero prestado al mundo cuando tiene en el HSBC 11.980 millones de dólares que son de todos los venezolanos. Entonces, ¿cómo se explica? Ahí es donde tú te ubicas a los compañeros, los espectadores, sienten el cruel mordisco de la realidad. ¿Por qué se justifica una macro devaluación cuando hay dineros de la República colocados en cuentas en el exterior? Nosotros no estamos diciendo que se haya cometido ningún ilícito ni ningún delito. Es decir, los funcionarios del gobierno a cargo de las finanzas públicas pueden hacer colocaciones en las instituciones que crea la nación pertinente. El problema es que esos dineros no están disponibles para la nación. Ese es el grave problema. Y la nación pasando por una crisis. Entonces, ahora, la pregunta de 50.000, Pedro. Pero no, ¿cuántas cuentas hay en bancos de países amigos? Se especula, a raíz de lo que surgió este domingo anterior, que hay cuentas en Bielorrusia, cuentas en Brasil, cuentas en Argentina, que el venezolano de a pie, que la República, que nosotros, los que vivimos y somos venezolanos de carne y hueso, no sabemos qué está ocurriendo allí. Claro, pero fíjate, es que aquí se está encadenando un conjunto de cuestiones. En primer lugar, recapitulemos un poco porque es importante que los espectadores sepan esto. Fíjate, la forma como se hace esta supuesta reforma cambiaria, con la cuestión de manteniendo el dólar a 6.30, a 12, es decir, cuando tú hablas de 12 y la unificación, cuando hablas de mantener el 6.30 y hablas de que el SICAD 1, que estaba a 11 bolívares, y el SICAD 2, que estaba a 50, tú lo llevas a 12, ahí, en términos técnicos, hay una reevaluación, ¿verdad? Y luego esperas unos días antes de anunciar la otra. Esto es una vulgar maniobra electoral. O sea, donde lo que se pretende es decir, en primer lugar, tratar de engañar al venezolano, tratando de decirle que aquí no está pasando nada, que aquí hay estabilidad cambiaria, que hay un dinero que no aparece, ¿verdad? O que aparece en cuentas que ni siquiera aparecen en los balances de los bancos a través de las cuales se abrieron esas cuentas. Ahí hay una operación electoral tratando de embaucar al venezolano, ¿verdad? O sea, planteando una situación ficticia. Una forma distinta de un fracaso. Claro. El problema está en que como a este gobierno le están creciendo los enanos, aparece la denuncia de la lista Falciani, en donde resulta que nosotros somos el tercero en una lista de cuentas que están en una frontera un poco nebulosa. El tercer cliente, pero el primer cliente como persona natural. El primer cliente como institución. Como 11.800 millones de dólares. Exacto, como el primer cliente institucional con 2 cuentas es Venezuela. Que le ganamos al imperio. Porque y resulta que Inglaterra es la primera, el primero es Suiza, el segundo es Inglaterra, el tercero es Venezuela y el cuarto los Estados Unidos. Pero resulta que ahí no hay dinero de los Estados Unidos, hay dinero de cuentavientes gringos. Pero resulta que hay dos cuentas de la nación que tienen acumulado 11.000 y tantos millones de dólares. Lo paradójico, Pedro, fíjate, 11.800 millones de dólares. Esa suma es superior a lo que el Banco Central tenía colocado en el momento en el exterior. Punto número 1. Así es. Revisando los balances del Banco del Tesoro, no aparece contablemente ese dinero en los balances del Banco del Tesoro. Ahí hay 2 irregularidades tremendas. Por lo menos irregularidades. Son irregularidades, por decirlo así. Por decirlo así. Pero lo más importante es que el ciudadano de a pie debe entender que allí se está ocurriendo algo raro. Algo huele mal en Dinamarca. Claro, pero es que el paquete rojo, el paquete de Maduro, ¿verdad?, termina siendo desenmascarado por el hecho de las cuentas clandestinas, de las cuentas, estas cuentas de la lista Falciani. Porque el problema está que cuando se actúa entre gallos y medianoche, donde siempre es en la oscuridad, en donde se están haciendo las cosas, entonces la realidad es lo mismo. No salieron a festejar a Wikileaks y a Assange, que era un héroe, y resulta que todas estas cosas han salido en los cables de Wikileaks. Por supuesto.
Por supuesto. Siempre terminan enredados en su propia el gobierno cree que nosotros los venezolanos no revisamos internet, no leemos la prensa, no estamos enterados. Esto es del año 2005. Claro. Ahora, lo importante. 2005, 2006, 2007 y 2008. Esto ocurrió porque el señor Falciani se le escapó a la policía de Suiza, llegó a Francia y entregó a los franceses los DVD donde estaba la información. ¿Qué debe hacer un país serio con sus instituciones realmente serias? Hacer una investigación exhaustiva. Yo no creo que el presidente Maduro esté vinculado a ese tipo de hechos. Yo voy a por lo menos salvar la honorabilidad del presidente de la República. En consecuencia, para que él preserve su buen nombre ante el país y ante los venezolanos, debe impulsar una investigación profunda, caiga quien caiga. Es que, entre otras cosas, estas cosas están ocurriendo mucho antes de que el presidente, como tú lo has señalado, en 2005, mucho antes de que el presidente Maduro llegara a la presidencia de la República. Pero volvemos al tema. Lo que el espectador no puede perder de vista es el tema de que quieren hacer el paquetazo del presidente Maduro, que ese sí es responsabilidad del presidente Maduro, este paquetazo, ¿verdad? De esta barbaridad, esta cosa horrenda que va a causar una debacle social, que es esta devaluación, esta máxima devaluación que acaba de ocurrir, tratando de disfrazarla, ¿verdad? Donde le empujan a la gente un 40% de aumento del transporte, pero además queriéndole enganchar en un tema electoral, pero en el tema electoral, porque lo que quieren es otra vez revivir el DACAzo, pero la última cosa que debemos decir, Wisto, es el tema la famosa denuncia al golpe de Estado. Ante el golpe de Estado. Es el bote de humo para ocultar la macrodevaluación. Pero también vino el aniversario del 12 de febrero. Así es. Allí hubo un hecho irregular. Claro. Suspendieron las clases en educación media jueves y viernes. Mandaron a los muchachos para sus casas. Claro. Y después, el jueves en la noche, el presidente Maduro por un lado y el presidente de la Asamblea Nacional por otro lado, sueltan la información de que hay unos militares detenidos, en los cuales están unos militares retirados y unos civiles. Yo recuerdo, si mi memoria no me falla, que cuando el presidente Chávez tuvo su asonada militar, el gobierno de turno lo presentó al día siguiente, a las 10 de la mañana. Entonces nosotros pedimos, Winston Cava solicita y pide a través de este medio que por favor presenten las pruebas del golpe de Estado, porque eso es condenable. Condenable. Totalmente. Yo, por ejemplo, no estoy absolutamente de acuerdo con ningún tipo de intentona golpista, porque nosotros pues hemos predicado la constitucionalidad, el respeto a la constitucionalidad. Pero el problema está en que qué raro que frente a todos estos escándalos se quiere agregar otro escándalo un poco, otra vez entre gallos y medianoche, otra vez en la madrugada. Y entonces, o sea, ya como de no presentar las pruebas y las evidencias, estamos ante la presencia de un gran poder para tapar todas estas cosas que ocurrieron en esta semana. Entonces, y eso está en evidencia ante los venezolanos. Se le está viendo las pezuñas a la cuestión. Mira, mientras no se produzca una verdadera reforma de la economía, en los términos que son que tiene que haber en las reformas monetarias, en las reformas fiscales, en las reformas institucionales, empezando por la autonomía del Banco Central, mientras eso no suceda, hermano, el dólar va a seguir escalando hasta llegar. Mi amigo Pedro, el tiempo ha transcurrido muy rápidamente, la semana fue muy activa, nosotros seguiremos evaluando la próxima semana en el próximo programa. En una son de Cavas y otra de Castro. Hasta luego.